con los software de los años 90. Por supuesto que hay una distancia bastante importante, ¿no? Mi generación se formó con la programación a través de un lenguaje, ¿no? Entonces teníamos que programar primero nuestra tarea en el sentido de utilizando un lenguaje LibreOffice o un lenguaje Fortran, la operación que queríamos ejecutar, ¿no? Entonces habría una suerte de conocimiento del lenguaje de programación. Hoy en día, pues eso se ha simplificado enormemente. Uno, como ustedes pueden ver, abrimos un comando, hay una serie de operaciones ahí, a lo sumo se llena una ventanita con 2 o 3 pasos y se acabó, ¿no? Es bastante sencillo, así que a futuro yo entendería de que las cosas van a ser más simples tecnológicamente, nadie quiere complicarse más la vida. Eh, y lo que estaría pendiente, digamos, en desarrollo de software, es de que tengamos la posibilidad, ¿no? de, de que estos programas operen en equipos más sencillos, ¿no? Con fines académicos, ¿no? Creo que de alguna manera la globalización no va a permitir ahondar esa posibilidad de cualquier lugar del mundo. Eh, entonces, esa perspectiva también de integración ustedes no la deben de perder. Recuerden que estamos en un mundo globalizado. Le dije hace algunas semanas que ustedes deben de suscribirse con organismos internacionales que desarrollan en todas las áreas la aplicación de lo que significa teledetección y sí, o geomática en concreto, ¿no? Eh, como este organismo, esta institución, que es NASA en los Estados Unidos, ¿no? Pero hoy en día hay también una estación espacial en la China, eh, Rusia, ¿no? Y que poco o nada exploramos, ¿no? En el sentido de que las tecnologías de estas partes, en esta otra parte del mundo, deben tener igual de desarrollo que la americana, ¿no? O por ahí, cerca, por decirlo así. Bien, entonces esa perspectiva de integración no la pierdo. Bien, para el Perú debe definirse lo más pronto una política de uso de software, ¿no? Para que todos hablemos el mismo idioma, etcétera, etcétera. Idioma en el sentido de la operación y la base de los programas. Bien, después tenemos en el sentido comercial otro componente, que son los hardware, ¿no? Aquí también hay una evolución de la misma, hay, eh, esto es permanente y se van reduciendo también los costos, ¿no? Para ser adquiridos. Pero el tema está de que esta tecnología, todavía a pesar de algunos esfuerzos que son bastante, son esfuerzos pequeños, ¿no? Eh, todo lo que es hardware y software a nivel escolar, ¿no? Hoy en día los países desarrollados, cada alumno en su carpeta tiene un medio de computación.
para hacer las labores desde la época escolar, ¿no? Entonces una cosa es que cada uno lo tenga en su aula y otra cosa muy distinta que los colegios tengan ahí un centro de cómputo para que la hora de la computación, bueno, como quien lleva un curso. Eso no es una ayuda real que deben tener los estudiantes. Estoy hablando de la época escolar. Eh, Igual sucede en la formación universitaria, ¿no? Prácticamente se deja en manos de los estudiantes para que tengan cada quien por sus propios medios, ¿no?, los gastos necesarios en hardware y software. ¿Sí? Cosa que tengo la impresión a la fecha es bastante eficiente. Bien, entonces en tecnología estamos sujetos a la oferta, a la demanda y a la evolución permanente de estos medios tecnológicos. Eso se soluciona con recursos económicos. Nos quedan tres componentes para vincularnos en un proyecto y es la data. Entonces, la data en el país, por el momento, corresponde a la data que pueda generar cada uno de los sectores o ministerios que tiene el Estado. Ese por el lado de la gestión pública. Entonces, permanentemente tendríamos que estar viendo cuál es el avance. De repente uno más que otro dentro de su sector, ¿no? Hay organismos privados que están haciendo un seguimiento también a lo mismo y van actualizando sus páginas para poder hacer descargas gratuitas. Pero todavía estamos muy lejos de tener información que sea útil a los distintos usuarios. Y cuando digo usuario, me estoy refiriendo al usuario de a pie, ¿no? Yo recuerdo, tuve la oportunidad de hacer un curso en Santiago de Chile y le voy a indicar el año para que ustedes vean el nivel de avance que tenían esa oportunidad en Chile, ¿no? Claro, era la Universidad Católica de Santiago. Eh, Eso fue el año 92, ¿sí? El año 92. Entonces, ¿qué pasó? Un organismo privado en, en Chile tenía la responsabilidad de la data para todo el país. Un organismo privado. Entonces, obviamente, como profesional en el campo de la ingeniería agrícola, pregunté por la necesidad que podría tener un campesino cuando adquiere un bien rústico, ¿no? El, el, y me dijeron que sí, que cualquier campesino que quiera adquirir un bien rústico, si llegaba a ese organismo, pues le iban a dar la información completa en un file
para que él pueda administrar correctamente su predio. Y efectivamente, ¿no? Llegué a conocer que la carpeta conocía, pues, no solamente el catastro, el propietario, ¿no? Sino también la calidad de los suelos, ¿no? Del predio, las condiciones y calidad del recurso agua, qué cosas se puede sembrar o producir en esa parcela de acuerdo a la oferta y la demanda de la región, los precios de mercado, las condiciones de clima, ¿no? Los niveles de productividad que hay en la zona. Quiere decir una información completa para que el campesino pueda desarrollar sin problemas sus actividades agrícolas. Entonces, estoy hablando del año 92. Nosotros estábamos en el año ya 23 y eso no es posible todavía para un campesino aquí en el Perú. Entonces, qué interesante sería, ¿no? Que un ente, ¿quién es el ente privado? El ente privado simplemente, bueno, alguien que tenga formación agropecuaria diga, acá hay una deficiencia para los agricultores. Yo voy a constituir una empresa, ¿no? Que va a facilitar datos a los campesinos. Y ya está. Creo que el costo en esa oportunidad era la carpeta algo así como $10. $10 para nosotros sería como, bueno, 36, 37 soles. Una carpeta de información completa. Entonces, ese organismo privado, a quien se le ocurrió, a lo mejor pues encontró allí una necesidad para la población. Nada más que con respecto al dato. Y por supuesto que seguramente lo vinculaba más allá en el sentido de hacer un seguimiento, una actualización, etcétera, etcétera. Los datos no son fijos, los datos se van actualizando permanentemente. Bien, hoy, como ustedes pueden ver, los datos, si es que lo hay, están pues en todos los sectores. Hay datos completos, hay datos incompletos, hay datos muy genéricos. Nosotros un poco como que abrimos un mapa, de repente es solamente para estudios preliminares, ¿no? Pero tener datos para explotar un fondo, de repente ya no da, pues, ¿no? Entonces tenemos problemas muy serios con datos. Eh, las empresas agroexportadoras. Ustedes saben que estamos ingresando a la competencia en el mundo respecto a la colocación de productos agrícolas, ¿no? Ya estamos dentro de los 10 primeros en algunos productos. Que la palta, que la uva, que el arándano, que el espárrago, ¿no? Por mencionar algunos. Ya estamos compitiendo con otros países respecto al... Y eso es bueno, ¿no? Porque se supone que esas empresas agroexportadoras deben tener una base de datos
de su propia empresa que le va a permitir justamente lograr lo que todos queremos, ¿no? Elevar la producción, elevar la productividad, competir con el mercado externo, que no es cosa fácil, competir con el mercado externo. ¿Se acuerdan ustedes de hace poco que el Ministerio de Agricultura, que representa al Estado en el tema agropecuario, ni siquiera podía comprar uria para los campesinos, ¿no? Y al final nunca pudo comprar uria. Ese problema no lo tuvieron las empresas agroexportadoras, porque imagínense usted que las empresas agroexportadoras no tuvieran urea o cualquier recurso para fertilizar los suelos, pues se iría pues en bancarrota, ¿no? Entonces, insisto, el problema de los datos es muy serio en el Perú. Entonces, yo todavía no observo una entidad privada, tendría que ser obviamente, porque el Estado como Estado no va a lograr nada. Una entidad privada que proporcione datos que faciliten justamente la explotación agropecuaria como debe corresponder. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Jóvenes, muy genérico, muy genérico. Sí. Mire, nosotros estamos utilizando estos datos simplemente para mostrar de que hay información, digamos, de los sectores que están siendo tomados por algunos organismos privados y mostrarle al público. La utilidad de la misma puede ser para fines académicos, por ahí nomás, ¿no? Hay algunos estudios preliminares, pero es nuestra responsabilidad eh, analizar esos datos, si son de utilidad realmente a la hora de ponerlo, como se dice, en opciones de producción y productividad que son pues niveles detallados, ¿no? Eh, no vayan a cometer el error, pues, que si es una información genérica, yo le voy a dar zoom para que, bueno, si esto me representa en la escala 200.000, yo le voy a dar zoom para que me lo muestre 25.000, 10.000, ¿no? Que es la hoja catastral, ¿no? Entonces, insisto, el tema de datos es muy serio. Recuerden que la hoja catastral es 1 en 10.000 o 1 en 5.000. Por lo tanto, cualquier dato georreferenciado debe ser acorde a esa escala. ¿Está bien? Estoy hablando de
una escala a nivel de predio rústico, ¿no? Y lo que es más, ustedes se van a encontrar aquí en el Perú, de que yo estoy hablando de predio de escala 1 en 10.000, 1 en 5.000, donde no habría problema para representar, pues, 5 hectáreas, 10 hectáreas, ¿no? Como unidad mínima de explotación agrícola. Pero se van a encontrar con una realidad muy distinta, sobre todo en la sierra, que estamos hablando de unidades catastrales menos de 1 hectárea. La atomización. Entonces, esta atomización con fines económicos productivos, pues no nos sirve de mucho. Y más aún si es que de por medio no hay tecnología. Pero quiero tecnología para la explotación agropecuaria. Entonces, estoy un poco recordando, porque a veces la televisión nos presenta casos, ¿no? Pero a lo mejor no le damos importancia o trascendencia. Hace algunos días, no recuerdo el canal, pero estaba presentando un caso en Moquegua, donde 300 agricultores desarrollaban, ¿no?, el cultivo de naranjas. 300 agricultores. Ya se puede imaginar que cada agricultor tenía su parcelita, pues. Esa producción, a lo sumo, iba al mercado local. De Moquegua, un poco como que Arequipa, Tacna o el Cusco. En ese nivel de producción y en ese nivel de parcela, los que más se benefician son los que comercializan, porque van y le ofrecen el precio que ellos quieren. Entonces, muchas veces el que comercializa gana más que el que produce. Miren cómo es la realidad, ¿no? ¿Cuál es la solución? Ellos mismos encontraron que la solución era asociarse. Mientras que estén desarrollando agricultura así por áreas pequeñas, no iba a funcionar. Se asociaron los 300 agricultores y ya la situación era distinta. Lograron un poco como más de 1.000 hectáreas. Y obviamente buscaron otro mercado. Entonces, hoy día se encuentran ya para exportar naranjas a otras partes del mundo. Y por las condiciones de clima, ellos tienen naranja cuando en otro país no hay naranja. Generalmente los países del norte, ¿no? Canadá, Alemania. Entonces, a partir de ello empieza a cambiar la situación. ¿Cómo habrán resuelto el tema de los datos? Mejor dicho, de los datos necesarios para tener una buena producción o productividad por hectárea. Obviamente, había que recoger datos del campo, calidad de suelo, ¿no? Planificar, buscar una mayor especie, las plantas, etcétera, etcétera, ¿no?
Bien, eso sucede prácticamente en todo el Perú, salvo ya las empresas agroexportadoras. Yo recuerdo que el año 2000 la agroexportación estaba por los 3.000 millones de dólares. Miren, el año 2000. Ahora ya está por los 17.000 millones de dólares. Quiere decir que hay una evolución significativa. Estamos hablando de la agroexportación. Todavía el que tiene sus parcelas pequeñas, que por aquí, que por acá, todavía no entiende la figura de lo que se requiere para poder hacer agricultura que por lo menos compense su inversión y logre, por supuesto, una economía de desarrollo, ¿no? Una economía de desarrollo. De tal manera que en el momento que logre una economía de desarrollo, ya no habrá necesidad de que la gente, los jóvenes sobre todo, vayan corriendo a Lima. Porque en Lima no se produce. ¿Qué se produce en Lima? No se produce nada. Lo único que hay son servicios. No hay producción. Son servicios. Todo es servicio. Se supone que nosotros, los agrícolas, somos los llamados a mejorar las condiciones de ellos. Se supone, ¿no? Los agrícolas, los forestales, los sostenistas, los agrónomos, los pesqueros, todas las carreras de la universidad, ¿no? Pero como ya dije un montón de veces, ni siquiera nosotros mismos en nuestra formación conversamos para hacer planteamientos integrales. Entonces tenemos problemas serios nosotros mismos. Bien, entonces que quede claro el tema de datos. Una institución que tiene que ver con datos sociales, algunos económicos también, es el INEI, como ustedes saben. Entonces, el INEI tiene datos a nivel de distritos. Entonces, ustedes pueden buscar la fuente de información de datos a nivel de distrito. De todo tipo. Claro, esto está en función del censo, ¿no? El último censo, 2007, si no me equivoco. Ya estamos en 2023. Entonces, ese dato, de hecho, desactualizado, ¿no? Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Algún comentario? Entonces, ustedes ya vayan un poco calibrando, como se dice, en un proyecto. Puede ser con SIC o sin SIC. Lo de SIC simplemente es una cuestión tecnológica. Con SIC o sin SIC. Si los datos no son como tales, pues no vamos a demorar en sacar adelante el proyecto. Porque tecnología se resuelve con los recursos económicos, ¿no? Se hace uno un préstamo, un crédito, ¿no? Y va corriendo y compra. Eso. Pero eso no sucede con los datos. Yo no tengo el dinero y mañana compro datos. No, no, no. Así no es. Bien. Entonces, digo, vayan calibrando la importancia que va teniendo, en este caso, los datos. Pero nos queda todavía por acá dos
dos componentes que son tan importantes como los datos, que no podemos con dinero decir vamos y compramos ya y listo, resolvimos el problema. No es así. Y eso tiene que ver con el personal y las metodologías de trabajo. Primero me voy a referir a las metodologías. Dejemos como proyecto privado los datos. Ya, ahora ustedes quieren constituir una entidad que desarrolle geomática en agricultura, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y al decir agricultura todavía estoy en una situación un poco gruesa, ¿no? Porque la agricultura, pues, eh, tiene una diversidad de temas. Geomática aplicada a los recursos hídricos. ¿Cuál es la metodología? Geomática aplicado a determinar la productividad de los suelos, para que ustedes puedan ofertar y decir, nosotros vamos a determinar no solamente la calidad, la productividad, y lo que es más, vamos a sugerir qué cosa usted puede sembrar o no, de acuerdo a la calidad de los suelos, ¿no es cierto? ¿Cuál es su ámbito de trabajo? Pueden de repente generar un piloto, pues ya empiezan a trabajar en una determinada región donde ustedes más conocen. ¿Sí? Seguramente van a requerir una base cartográfica, ¿no? A lo mejor, pues, el catastro rural de esa región. Entonces, pero ¿cuál es la metodología para desarrollar? ¿Está normada esa metodología? Ojo, que también es importante. ¿Está normada esa metodología o ustedes lo van a inventar? Entonces, seguramente ahí van a tener que articular con el ente rector. ¿Quién es el ente rector? El ministro de Agricultura. Existen normas respecto a la clasificación de suelos, la clasificación de tierras. Existen normas respecto a la calidad del agua, con respecto a todo lo que significa los recursos hídricos superficiales. Si ustedes quieren promover la explotación del agua subterránea, ¿cuál va a ser la metodología de trabajo de ese proyecto? Sí, ¿no es cierto? No. Por mencionar un tema nada más, una empresa que se dedica a promover el agua subterránea. Una empresa que se dedica solamente a promover, no, el uso del agua en base a su calidad. De igual manera, seleccionar cuáles son los espacios para ubicar, por ejemplo, la transformación de los productos, ¿no? ¿Dónde voy a colocar los lugares de procesamiento de productos? Es decir, no solamente ofertar el producto agrícola después de la cosecha, sino yo quiero procesarlo. Todas las empresas agroexportadoras por el momento solamente venden que la palta, que el espárrago, que la uva, que...
¿Y por qué si exportamos uva, por qué no hay una empresa que, si somos la uva más exquisita y competitiva del mundo, por qué no colocamos una empresa procesadora de vinos y competimos con los vinos de otras partes del mundo? Entonces, ahí entra lo que es el procesamiento. Entonces, tendríamos que trabajar de la mano con los profesionales de la industria de alimentos. ¿Se dan cuenta de la importancia, ¿no?, de vincularnos en la universidad? Pero ahí estamos viendo que para el procesamiento tenemos que vincularnos con los, ¿no?, con los industrias. Si ustedes deciden trabajar el tema de la agricultura en un determinado espacio, seguramente en una determinada región van a encontrar áreas en la cual compete a otras especialidades de la propia universidad, ¿no? La reforestación con el ánimo de tener mejores calidades del agua, o lo que están hablando algunos de dice la siembra y cosecha de agua. Entonces tenemos que trabajar con los forestales. Entonces esa cultura, esa formación que deberíamos de tener, no aislada, sino integrada, no la dan, no existe. Y por supuesto, la integración con los sostenistas, ¿no? Porque, fíjense, estamos hablando de que en Lima nadie quería nada, pues porque en sus casas, este, hasta ahora no me he tropezado yo con alumnos de ahí. No, un momentito, profesor. Yo en mi casa yo crío conejo, cuy, gallina, patos, ¿no? Y con eso nos abastecemos. Ah, excelente, ¿no? Qué bueno. Pero si ustedes también se van al medio rural, los jóvenes ya no quieren estar en esa práctica. Qué raro, ¿no? Bien, entonces no existen metodologías. Y si lo existieran en la biblioteca agrícola, que nos dan información de apuchitos, existen metodologías con un procesamiento convencional. Mejor dicho, sin estas tecnologías que estamos hablando. Ah, pero puede ser un punto de inicio. Claro que sí, puede ser un punto de inicio. Entonces lo que ustedes ya deben estar haciendo es revisar todas las investigaciones en el campo de la ingeniería agrícola y obtener como una especie de biblioteca personal las metodologías del área donde ustedes se van a dedicar. Mejor dicho, ¿qué cosa van a ofertar ustedes? Llámese como empleo o como trabajo su quehacer profesional, ¿no es cierto? Yo le estoy hablando de la perspectiva de la geomática, pero de repente otro profesor le habla dentro de la perspectiva de sus cursos. Yo estoy hablando de la perspectiva de la geomática. Entonces, si yo estoy en el cuarto o el quinto año, ya debo tener, no sé, 5 o 10 carpetas y en cada uno de ellos, ¿no?, una metodología, un proyecto que más tarde voy a yo a ofertar como conocedor de tal o cual tema cuando busque un empleo o
cuando yo quiera emprender una empresa. No, ese es el punto central. Yo recuerdo hace algunos años, yo no sé si todavía están por ahí, aparecían los avisos de convocatoria, ¿no? Dice, se requiere profesional con conocimiento de sistema de información geográfica. Así salía. Y le preguntaban, porque tanto el que se iba a emplear como el empleador realmente no sabían. Entonces la pregunta clásica era, ¿usted sabe SIC? Sí, yo sé SIC. ¿Y qué sabe de SIC? Ah, yo sé ArcGIS, ArcView, ¿no? QGIS, R. Entonces, un momentito, ¿no? Eso no es saber SIC. Eso significa que usted sabe respecto al componente tecnológico. Será pues de software, hardware, ¿no? Es el componente tecnológico. Y ese componente tecnológico se resuelve, como le digo, comprando. Listo. Pero cuando nos embarquemos en un proyecto así, debemos ser conscientes de la data, de la metodología. Y lo que es más, ahora del personal. Yo he sido muy claro al inicio del semestre cuando le digo, si usted realmente quiere desempeñarse sobre la base de lo que es desempeñarse en el campo de la ingeniería agrícola, sobre la base que significa la geomática, en ese curso pues habrán aprendido por ahí el 5% de lo que realmente deben de aprender, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, ¿y en qué momento? ¿Cómo así vamos a emprender cuando hoy la ingeniería agrícola, si no hay de por medio el conocimiento de la geomática en todos sus alcances, eh, no lo tenemos? ¿Qué hacemos en ese momento? Un posgrado, una especialidad, mínimo un año, y lo tienen que hacer fuera del país. Una maestría, igual, fuera del país. Entonces, ustedes tienen que pensar esa línea de formación, ¿no? Porque con un curso como la que están llevando en el presente semestre, repito, es muy poco. Ahora, volviendo al tema de la metodología, ustedes observarán que, por ejemplo, una de las metodologías que ustedes mismos están diseñando y formando su esquema gráfico es el del análisis territorial, ¿no? Su diagrama. Y después ustedes mismos empiezan a describir. Después ustedes mismos empiezan a ejecutar. Entonces, ¿cuántos diagramas ustedes pueden presentar a futuro en diversos temas que competen en la ingeniería agrícola? Esa sería la pregunta, ¿no? Como ustedes pueden notar, los tres últimos componentes realmente habría que pensarlo seriamente para que tengamos mejores posibilidades en nuestra labor profesional, ¿no? Bien, ¿alguna inquietud?
Ya, a ver, vamos a empezar a diferenciar también. Supongamos que usted quiere ser alcaldesa en la provincia. ¿Está bien? Obviamente va a estar interesado como alcaldesa de una provincia, una data que involucre a todos sus distritos, en primer lugar, ¿no? A todos los distritos. ¿Cuál es su situación social? ¿Cuál es el nivel de pobreza? ¿Cómo está la infraestructura? ¿Cómo está? Etcétera, etcétera. A nivel de distrito. ¿Está bien? Esa data es muy probable que usted lo encuentre en el INE o en la economía y finanzas. Entonces va a tener que desarrollar un proyecto sobre la base de las jurisdicciones a nivel de distrito. ¿Por qué? Porque su responsabilidad es la de un alcalde, ¿no es cierto? Ahora, si usted quiere ser más preciso en su trabajo como alcaldesa, seguramente le va a interesar, no, yo quiero saber exactamente qué pasa a nivel de centro poblado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa a nivel de centro poblado? Entonces va a tener que ahondar la información del centro poblado y esa tiene que estar georreferenciado con respecto a los distritos. Bien, esa es la de una autoridad local en general. Pero ahora supongamos que usted es el responsable de la administración de un distrito de riego, como agrícola. ¿Cuál es su base de datos? Eh, la base va a estar constituida seguramente por el catastro rural, ¿no es cierto? ¿No? El catastro rural. Y el catastro rural va a tener que disponer de toda la distribución del agua de riego, porque usted es el administrador del distrito de riego. Canales principales, canales secundarios, regaderas, etc. Va a tener que tipificar distintos tipos de aprovechamiento del agua, por gravedad, por goteo, aspersión, qué sé yo. Va a tener que, para determinar cuáles son los requerimientos de agua a nivel parcelario, de acuerdo a los cultivos, a la superficie que tiene cada propietario. Entonces, estoy seguro que en ese nivel los datos ya no van a estar en algún sector. Usted va a tener que recurrir a generar datos. Entonces, dependiendo de la responsabilidad que tiene cada quien cuando ya egrese, ¿no? Usted va a tener que ver eso, la, el nivel de los datos, la precisión de lo mismo. Entonces, como eso no se visualiza en la universidad, porque sería dable, ¿no? Se vería dable que en la universidad el rector o los decanos tuvieran la posibilidad de mostrar que puede gerenciar su facultad o la universidad a partir de un sistema de información. Entonces, repito, un proyecto sí va a tener distintos niveles. Por ejemplo, mi trabajo de tesis y doctorado
eh, tenía que ver por determinar a través de la geomática cuántas unidades regionales van a ser necesarias para que el Perú tenga un desarrollo permanente, sostenible, un desarrollo equilibrado, ¿no? Podamos insertarnos cada región al mundo globalizado. Y bueno, entonces, ¿cómo es que nos organizamos territorialmente? Entonces, mi marco de trabajo es el Perú. Muy bien. Entonces, logro de que, de acuerdo a criterios físicos, económicos, sociales, ¿no?, que son los más importantes, en el Perú es posible definir no más de 7 unidades regionales, ¿no es cierto? 7 unidades regionales. Entonces, hoy en día tenemos pues 23 departamentos y una provincia constitucional que simulan de gobiernos regionales. Pero esos gobiernos regionales, ninguno de ellos tiene un criterio de región. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, tendría que en su momento, como ha sucedido, plantear una metodología de desarrollo para definir unidades regionales en el Perú. Bueno, ahí está. Ya tiene como 6 años de publicado. En algún momento alguien lo verá y dirá, pues, uy, ¿y por qué seguimos así? Bien, entonces, insisto, ya hay que pensar seriamente qué es lo que va a suceder y prever, ¿no?, con nuestra formación académica, nuestra vida profesional, y no esperar pues, que terminemos la carrera para decir, recién voy a ver. ¿Alguna otra inquietud? Eh, por ejemplo, cuando me tocó asumir una responsabilidad en agricultura, justo nosotros en la universidad con un grupo de bachilleres, como 20 tenía yo, bachilleres que trabajaban conmigo, estábamos en la novedad pues de los sistemas de información geográfica, ¿no? Así que tuvimos la oportunidad para poder incorporar sistemas de información geográfica en las operaciones de catastro. Estoy hablando del año 90. Entonces, eso ha sido un proceso lento porque eh, el personal no está habituado, había que prepararlos, capacitarlos, poco a poco, gradualmente, no todas las labores eran mecánicas, manuales, los dibujos eran todavía en papel poliéster, a mano, muy buenos dibujantes, eso sí, y todo eso había que transformarlo. Hoy en día, pues ya estamos hablando de una automatización del catastro, tanto rural como urbano. Lo que no se logró
y todavía falta en el país. Y eso existe ya en otros. Es que no tenemos lo que se llama el Instituto, debe ser el Instituto Nacional, ¿no? O el Sistema Nacional, como quieran llamarlo, el nombre poco interesa. Lo que interesa aquí es aglutinar todas las instituciones que tienen que ver con el proceso y el manejo territorial. ¿No? Empezando por aquellos que proporcionan información básica. El IGN, por ejemplo, ¿no? El IGN, articular con todos los sectores, ¿no? Con todos los sectores, PCM, INEI, inclusive con registros. Entonces, hoy en día tenemos un sistema disperso. Cada quien hace su tarea y bueno, pues, eh, y eso tiene que ver con la reforma del Estado. Entonces, visoro que el próximo gobierno tenga que ser una reforma del Estado, ¿no? Porque con organismos así dispersos no funcionan las cosas. Bien, entonces aquí estamos hablando de tecnología que son pues de los años 90, ¿no? Y los medios tecnológicos van evolucionando, evidentemente, y ya estamos en la era digital. Entonces, esta evolución tecnológica lo ha perdido la universidad, porque fíjense, en los años 90 nosotros estábamos en la cima de la tecnología y cuando vimos al sector público nos dimos cuenta de que estaba por debajo. Ah, entonces vamos a transferir tecnología. Entonces, esa evolución lo ha perdido la universidad. En cuanto al software, ya le comenté, no hay una política nacional, nos hemos quedado también allí. Y llegamos a este punto, que generar un proyecto SIC o un proyecto de geomática en general pasa por configurar 4 modelos. Quiere decir que nadie va a generar un proyecto si es que previamente no ha estudiado bien estos 4 modelos. El modelo real, el modelo conceptual, el modelo, lógico y el modelo digital. Sea nuestra tarea en el sector público o como empleado, o sea nuestra tarea como privado, donde tengamos nuestro propio trabajo. También hay el privado empleado, quiere decir que hay una empresa privada y dice, yo voy a trabajar en esa empresa. No, no me estoy refiriendo a ello. Todo mi comentario ha sido tener nosotros nuestro propio trabajo, nuestra propia empresa. Insisto, yo sé que no nos preparan para eso, pero tenemos que ver la manera cómo es que ya no vamos documentando qué significa ello.
Y hoy, felizmente, el Estado ha generado muchas facilidades, digamos así, para crear empresas. Bien. Entonces, todo proyecto debe configurar estos tres modelos. El modelo real. En el modelo real, nosotros tenemos aquí varias tareas. Ahí. Uno, conocer la realidad territorial. Y ya usted sabe que la realidad territorial pasa por conocer el aspecto físico, social, económico, productivo, ¿no? Ese es el conocer. ¿Y qué significa conocer en esa etapa? Bueno, de repente desde el punto de vista de la información académica, desde el punto de vista de que ustedes conocen in situ el lugar, lo han recorrido para conocer bien cuál es la situación. Pero hay dos cosas que debemos de lograr. Identificar los problemas. Ojo. Y visorar la solución. Visorar los problemas y buscar la solución. Entonces, son dos momentos en que, en cualquiera sea el área específica donde quieran desarrollar un proyecto. Bueno, aquí no hay mucho que indicar, porque creo que eso es muy claro, el modelo real. Sin embargo, tenemos otro modelo, el modelo conceptual. Entonces, esta es la parte central, digamos, de un proyecto. ¿Por qué? Porque como dije hace un momento, nosotros tenemos que tener claro en qué consiste el tema que vamos a abordar, conceptualmente hablando. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar un proyecto en agua subterránea, para poder entender el tema, lo menos que puede haber sucedido con nosotros es haber asistido a un curso de agua subterránea. Porque allí estaríamos viendo una serie de conceptos que van a ser obviamente de mucha utilidad. ¿Qué más? Aquí vamos a tener que lograr lo que comenté hace un momento, que es la parte metodológica. ¿Cuál va a ser el desarrollo metodológico? Entonces, no hay proyecto que no conciba ese proceso metodológico. Mejor dicho, cómo se va a hacer, cómo se va a desarrollar el proyecto. Desde el punto de vista tecnológico y científico, porque tiene que tener base científica. Entonces, ahí es donde tenemos participación directa
los profesionales que tienen que ver con el tema. Puede ser una labor profesional individual o puede ser la participación de un equipo multidisciplinario. Lo que fuera, se tiene que plantear la metodología de trabajo. Muy bien. Luego de ello viene el tercer modelo, el modelo lógico. El modelo lógico parte de los datos que disponemos y estos generalmente pues son datos raster y vectoriales, ¿no? Que van a ingresar al procesamiento de la misma. Eh, Aquí ya interviene lo que son especialistas técnicos en sistemas de información geográfica. Entonces, ustedes como profesionales, es obvio, están interesados en cómo opera un software, cómo ingreso datos, cómo lo proceso, cómo lo relaciono. Todo eso es perfecto. Pero después eso va a estar en manos de los técnicos, ¿no? Y ustedes van a ingresar seguramente en la parte estrictamente necesaria y profesional. Porque yo no me imagino a ustedes ingresando datos, por ejemplo, ingresando datos georreferenciados por miles, ¿no? Ojo, toda base de datos genera aproximadamente el 60 al 70% del tiempo que demora un proyecto. Y también el 60 o 70% del presupuesto del proyecto. Entonces es el modelo lógico el que requiere más tiempo, el que requiere más personal, el que requiere datos de calidad, ¿no? Para que garantice el resultado del proyecto. Entonces tenemos que tener dominio sobre información raster y vectorial. Y de otras fuentes también, ¿no? Por ejemplo, CAD, ya eso lo hemos visto, ¿no? CAD, topografía, geodesia, internet, etcétera, etcétera. Bueno, y por último tenemos el modelo digital. Bueno, el procesamiento digital ya en parte lo conocemos. En la siguiente vista tengo una ilustración para que ustedes tomen nota de. Ajá. Aquí. Aquí tengo el ámbito de estudio. Ese sería el modelo real, del cual tenemos que conocer, ¿no? Y detectar sus problemas y visorar la probable solución. Después tenemos el modelo conceptual, ¿no? El modelo conceptual debe de configurar, ya les dije, la metodología, el diagrama del procedimiento, la aplicación correcta
metodológicas científicas, ¿no? Ese es el modelo conceptual. Después tenemos el modelo lógico, más abajo, donde hay una serie de términos propios de los sistemas de información que poco a poco vamos conociendo, como el caso del TIM, el caso de isolíneas, curva de nivel, el caso de arcos nodos, etcétera. Y por último, el procesamiento digital, que nos va a permitir los mapas temáticos y, lógicamente, la interrelación posterior que nos conduce pues al análisis, ¿no? Bien, estos 4 modelos tienen que ser generados en una especie de documento técnico para que todo el equipo de trabajo sepa cómo es que vamos a desarrollar el proyecto utilizando el sistema de información. Muy bien. A ver qué más tenemos. Ah, por ejemplo, hace un momento comentaba de que debemos de tener una formación mínima para incursionar en cualquier tema en la cual queremos desarrollar un proyecto. Es decir, no debemos de partir de que yo conozco tal o cual programa, ¿no? Debemos de partir de que yo conozco tal o cual tema. Y a ese tema yo quiero desarrollarlo con tecnologías como la geomática. ¿Ya? Entonces, como dice, no pongamos la carreta por delante de los caballos. Tenemos que poner las cosas en el orden que corresponde. Ustedes como profesionales en el campo de la ingeniería agrícola tienen que primero definir de toda la formación en qué temas se van a orientar. Y algunos dicen, bueno, eso va a depender del trabajo que yo logre. Y yo creo que es una mala decisión. Donde me lleve, pues ya, donde yo nunca. No es así. Dije al inicio del, del curso que cuando uno se orienta, en ese caso por una determinada carrera, es porque ha decidido hasta el último día de su existencia que esa formación y esa evolución no acompañen. Salvo que a esas alturas de la vida, y ustedes digan, caramba, me equivoqué, ¿no? He ingresado a una actividad académica cuya orientación no va conmigo. Bueno, pues, espero que ellos sean los menos. Pero si nosotros hemos escogido bien la carrera, dentro de la carrera hay orientaciones, hay áreas específicas en la cual uno se encuentra más a gusto, mejor identificado, lo ve con más claridad, lo entiende mejor. Perfecto. Entonces, sobre eso voy. ¿Por qué? Porque después,
usted mismo se va a dedicar a la actualización permanente de lo que usted ha escogido. Ese es un punto muy importante. Después de 5 años que ustedes se egresan de la universidad, si ustedes no se han actualizado o no empiezan a actualizarse, van a perder el camino. Bien, entonces, cuando incursionamos en el tema del catastro, nosotros primero teníamos que saber cuál es el proceso del catastro, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Y así encontramos que el proceso a desarrollar convencionalmente había que ajustarlo viendo dónde incorporamos los sistemas de información. Entonces, ese ajuste metodológico solamente lo puede hacer el que conoce el tema. Mejor dicho, el tema original. Y como uno tiene conocimientos nuevos, lo van incorporando. Entonces, esto es lo que ustedes probablemente tengan que hacer, no con un tema, sino con varios temas, que seguramente va a significar la ocupación futura profesional de ustedes, sea como empleados o sea generando su propio proyecto, su propio trabajo. Bien. ¿Alguna pregunta? Porque esa ha sido la última vista. ¿Alguna inquietud que tuvieran? Claro. Eh, Mi sugerencia va por el lado de que usted ya vaya identificando los temas que implican su orientación. Yo no sé si va a estar en el campo de la geomática, ¿no? Pero hoy en día estoy convencido que la geomática se aplica prácticamente en toda la ingeniería. Por donde yo vaya, la geomática va a estar presente. ¿No? Y no solamente en el campo de la ingeniería, creo que en todas las facultades, por lo menos de la Universidad Agraria. ¿Alguna otra inquietud? Mencionó, profesor, el tema de aguas subterráneas. Sí. La geomática también es mediante las herramientas, o sea, de la información, puede investigar, ¿no?, información para aguas subterráneas, ¿no? Claro, mire usted, usted conoce al ingeniero Díaz, ¿no? Sí, Y yo he sido su patrocinador de su tesis de grado, ¿no? Y él lo desarrolló justamente en la detección de agua subterránea. Eh, Estoy hablando de por lo menos ya ese trabajo debe tener 20 años, sea un poquito más. Pero, repito, ¿no? Ustedes tienen que tener en cartera ya los, los procedimientos y que tienen una orientación o van definiendo ya esa orientación. Tienen que tener en cartera los temas que pueden ser de su interés y de su vocación sobre todo, ¿no? Y solamente en el tema de agua subterránea pueden ustedes constituir una empresa.
No solamente de exploración, puede ser de explotación también de agua subterránea. Y listo, para adelante. Y nosotros tenemos problemas muy serios en cuanto a agua, mejor dicho, en cuanto a recursos hídricos. ¿Alguna inquietud más? Bueno, parece que ustedes se van a sentir estudiantes eternos, ¿no? Me refiero de que no sé si visoran que ya van a terminar o les parece muy lejos, ¿no? Pero en un cerrar de ojo ya están terminando. Bien, jóvenes, quedamos así. Hasta el próximo viernes que tenemos la práctica. Profesor, Sí, dígame. aún no comparte las diapositivas. Se lo voy a pasar inmediatamente, no se preocupe, ya. Gracias por la inquietud. Gracias, profesor.